Para el día de hoy vamos a resolver este ejercicio que es la primera pregunta de un examen práctico para ingresar al campo laboral en el ramo de la ingeniería. ¿Vale? Esta fue la primera pregunta que le hicieron a un amigo en su examen para ingresar a su trabajo, que en este caso es este circuito eléctrico donde nos piden resolver tres cosas. 1. Obtener la resistencia equivalente. 2. Obtener la corriente que fluye a través de este circuito. Y por último, obtener la potencia de igual manera que fluye a través de este circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, vamos a resolver este sencillo ejercicio. Vamos a ver que no tiene nada del otro mundo. Y pues, sin nada más, recuerda que aquí abajito están mis redes sociales para que me sigas. Yo soy Ryu. Vamos a comenzar con este video. Ok, entonces, entrando ya de lleno a resolver este ejercicio, te están pidiendo tres cosas. 1. Obtener la resistencia equivalente. 2. La corriente que fluye. 3. La potencia a través del circuito. Pero por obvias razones, si tú quieres obtener la corriente o la potencia, por obvias razones necesitas obtener la resistencia equivalente, ¿no? Porque la corriente la vas a obtener a través de la ley de Ohm y la potencia la vas a obtener de tres maneras distintas, ¿no? Tenemos que potencia es igual al voltaje cuadrado sobre la resistencia, o la corriente cuadrada por la resistencia, o también puede ser el voltaje por la corriente. Pero pues si no tienes la resistencia equivalente, pues no puedes obtener la corriente, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este circuito eléctrico nos están poniendo que tenemos esto con 6 resistencias, ¿no? Tenemos R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Con sus respectivos valores 10, 20, 10, 20, 10, 10, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos resistencias en paralelo, que las resistencias en paralelo pues son básicamente resistencias que comparten la corriente mediante dos puntos, pero podemos ver que en esta última no sucede, ¿no? En esta última pues sería exactamente lo mismo que si cortáramos el circuito y metiéramos R6 de este lado, ¿sí o no? Y lo cerráramos así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta resistencia de aquí realmente se encuentra en serie con respecto de R5. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos una resistencia R7, que es resultado de la sumatoria de R5 más R6. Por lo tanto, R7 va a ser igual a 10 más 10, o R7 va a ser igual a 20 ohms, ¿vale? Entonces nosotros podemos simplificar este circuito, ¿no? Entonces lo obtendríamos de esta manera, ¿no? Entonces tenemos R1, R2, R3, R4 y la nueva resistencia que sacamos de estas resistencias que se encuentran en serie, que vendría a ser la resistencia R7. Entonces, nosotros podemos decir que entre resistencia en este lugar en específico, nosotros tenemos un par de resistencias en paralelo, R4 y R7. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar la resistencia equivalente de esto. Nosotros sabemos, en base a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿vale? Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa sacar por obvias razones es la resistencia, ¿no? Entonces podemos decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Ahora, nosotros lo que tenemos que entender de la resistencia eléctrica es que es la fuerza que impide que fluyan los electrones a través del circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, si ese es el concepto de la resistencia eléctrica, ¿cuál es el concepto opuesto a este? La conductancia eléctrica, ¿no? Que ese es un tema que ya abordé en un video pasado, te lo dejo por aquí arribita en una etiqueta para que lo veas. Si el concepto contrario, digamos, a la resistencia es la conductancia, entonces nosotros podemos decir que esto es la conductancia eléctrica, ¿no? Que también puede ser transcrito como 1 sobre la resistencia de I sobre V. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa de este lado? Pues que por obvias razones 1 sobre la resistencia equivalente vendría a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más unos más la resistencia R2, ¿vale? Entonces, de aquí proviene el concepto de las resistencias en paralelo, de este concepto tan fácil de entender, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que queremos obtener es la resistencia equivalente nada más de este lugar,
Entonces sabemos que la resistencia equivalente vendría a ser a las... Todavía lo tenemos dividido entre 1 resolviendo esta sencilla suma de fracciones. La resolvemos de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos que sería R1 más R2 partido entre R1 por R2, ¿no? Por lo tanto, la resistencia equivalente equivaldría a R1 por R2 partido entre R1 más R2, ¿no? Y de aquí proviene la famosísima fórmula para obtener las resistencias en paralelo, ¿no? Entonces, obteniendo esto, nosotros podemos obtener la resistencia equivalente de este lugar, ¿sí o no? De aquí, de este circuito, donde atraviesan estas. Simplemente sustituyendo, tenemos que la resistencia equivalente vendría a ser a R1, que vendría a ser R4, R2, que vendría a ser R7, y sustituimos. R4, ¿qué valor tiene? De 20, ¿no? Y R7 nosotros obtuvimos que es de 20 también. Entonces sería de 20 por 20 partido entre 20 más 20, ¿no? Por lo tanto, la resistencia equivalente equivaldría a 20 por 20, 400, 20 más 20, 40, ¿no? Por lo tanto, pues esto sería una simple división. La vamos a colocar de este lado. Tenemos 40 partido entre 400. Lo estoy haciendo así porque es obvio que en un examen de este estilo no te van a permitir sacar celular o calculadora, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de saber. ¿Cuántas veces cabe el 40 en el 400? Pues 10 veces, ¿no? Por lo tanto, el valor de la resistencia equivalente aquí vendría a ser de 10. Por lo tanto, nosotros obtenemos una nueva resistencia que vendría a ser la resistencia R8 con un valor de 10 ohms. ¿Vale? Entonces, podemos volver a simplificar el circuito. Y quedaría de la siguiente manera. Tenemos resistencia R1, R2, R3 y R8. ¿Y qué es lo que sucede entre la resistencia R3 y R8? Que se encuentra en el mismo caso que teníamos nosotros al principio, ¿no? En el cual tenemos estas resistencias en serie. Por lo tanto, R3 y R8 vuelven a ser lo mismo que en el proceso anterior. Tenemos una resistencia R9, que es la sumatoria de R3 más R8, ¿sí o no? Por lo tanto, R9 es igual al valor de R3, que es 10, más el valor de R8, que es, ¿cuánto habíamos dicho? 10, ¿no? Entonces, el valor de la nueva resistencia R9 es de 20 ohms. Fácil, ¿no? Entonces, podemos volver a simplificar el circuito y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Donde tenemos R1, que es la que tenemos aquí, R2, que es la que tenemos aquí, y la nueva resistencia que obtuvimos de la sumatoria de R3 y de R8, que en este caso vendría a tener un valor de 20 ohms. Y como vemos, el valor de R2 también es de 20 ohms. Por lo tanto, se iría por lógica que tenemos este mismo procedimiento que nosotros ya hicimos aquí, ¿vale? ¿Y de cuánto salió el valor de esta resistencia equivalente? De 10 ohms, ¿no? Por lo tanto, tenemos el valor de una nueva resistencia que, haciendo este mismo proceso, tenemos una resistencia R10 con un valor igual al de la R8, que era de 10 ohms, ¿no? Por lo tanto, esta la tenemos con un valor de 10 ohms y esta con un valor de 10 ohms, ¿vale? Y vaya sorpresa, tenemos una resistencia equivalente con un valor de ¿cuánto? Si estas dos resistencias están en serie, de 20 ohms, ¿no? Y así de fácil y sencillo obtuvimos el primer valor, que es la resistencia equivalente. Como vemos, este tipo de circuitos no es nada complicado,
obtenemos que la resistencia equivalente es igual a 20 ohms. ¿Vale? Entonces, ahora sí, habiendo obtenido la resistencia equivalente, podemos obtener la corriente que fluye a través de esta. Y aquí lo tenemos, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Lo que nos interesa, por obvias razones, es la corriente. Por lo tanto, tenemos voltaje sobre resistencia. Y ya sabemos el valor del voltaje. Aquí nos lo marca. Tenemos 12 volts. 12 volts y tenemos una resistencia de ¿cuánto? De 20 ohms. ¿No? Entonces, esto es una división simple, ¿no? Tenemos numerador, denominador, pasa este como divisor, el otro como dividendo. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el...? O sea, yo sé que no debería explicarlo así, pero hay muchas de estas cosas sencillas que mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 12? No cabe, ¿no? Entonces, agregamos un 0, agregamos un 0. Obviamente esto ya es decimal. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 120? 6 veces, ¿no? Entonces, tenemos una corriente de 0.6 amperes, ¿no? Porque la corriente se mide en amperes. Entonces tenemos 0.6 amperes, ¿no? Y ya solamente nos faltaría obtener la potencia del circuito con la fórmula que ustedes elijan. Eso ya es lo de menos. Pero de igual manera, por ejemplo, si elegimos esta, pues va a ser 12 volts al cuadrado entre la resistencia, que es 20. De tal forma que obteniéndolo de cualquiera de estas tres fórmulas, nos va a salir que la potencia de este circuito es de 7.2 watts. ¿No? Entonces, el error obviamente que cometió mi amigo pues fue en este razonamiento, en el razonamiento de las resistencias en paralelo, ¿vale? Entonces, esto no tiene nada del otro mundo. Como podemos ver, son ejercicios súper básicos, obviamente para personas que estén iniciando la carrera o estén empezando a ver circuitos eléctricos. Esto pues es su pan de cada día, ¿no? Pero para las personas que ya ingresamos al mundo laboral por obvias razones, estas cosas tan sencillas se llegan a olvidar, ¿vale? Lo importante es que ustedes aprendan estas situaciones en base a entender cómo funciona o cómo funciona un circuito eléctrico, ¿vale? No se trata únicamente de memorizar fórmulas, porque si te basas en memorizar fórmulas para pasar tus exámenes, obviamente este tipo de ejercicios más adelante no vas a saber cómo resolverlos. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Recuerda que si te sirvió me puedes dejar por ahí un buen like, te puedes suscribir, activar la campanita. Recuerda que subo todo tipo de contenido para ingeniería. Y pues sin nada más que agregar, recuerda que aquí abajito están mis redes sociales para que me sigas. Por ahí me puedes mandar también tus dudas, sugerencias o cualquier cosa que tú necesites, ¿vale? Entonces yo soy Río, nos estaremos viendo dentro de unos días con un nuevo video, ¿vale? Cuídense.